La casa de Pascal no ha dejado de sorprendernos. En el jardín, decenas de jaulas para perros nos llamaban la atención. Pudo tener la señora su negocio de cría en una zona. Fijaos en lo que hay, que es una auténtica locura de estanterías que van de suelo a techo, todas llenas de cosas. Mientras, en otra parte del jardín, utilizaron otras razas para ser entrenadas y para la caza. Pero el jardín también aguardaba la pasión de Pascal, los coches. Decenas de vehículos se apilaban entre los árboles. Pero, ¿qué hacía con ellos? Fijaos que se quedó abierto con la idea de ser visto. Es como un abandono muy inmediato. En el vídeo de hoy vamos a concluir con esta increíble cápsula del tiempo. Vamos a descubrir cómo Pascal quiso pasar sus últimos días. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Bueno, ya hemos bajado por estas escaleras y podemos ir a la cocina o al porchecito de aquí, me parece. A ver, ¿qué hay aquí? Hay que tener cuidado. Oh my god. Vale, nada, era en plan basuras y donde guardaban un poco pues todas las cosas de productos de limpieza, etcétera. Sigamos, queda la cocina ahora mismo. Ah, por cierto, no os he enseñado antes esto que había aquí. Un reloj. Que mirad qué bonito. Y también creo que tiene el péndulo. No, le falta el péndulo. Qué chulada. Bueno, dejando ahí el salón al fondo, lo que quedaba por esta casa por enseñar es la cocina, que ahí tenía la nevera, pero no me digáis que no es extraño que en la misma cocina tengan la jaula, o sea, varias jaulas de los pajaritos, porque esto al final siempre acaba oliendo, o sea que es súper extraño, no sé, aparte de las caquitas, se nota que se dejaron de limpiar en algún momento, no tengo ni idea por qué, no sé qué sería de los pájaros, no parece que haya cuerpos en descomposición o que se hayan quedado, ¿sabes?, los huesecillos. No sé, pero es extraño, sin duda, que tengan la cocina con las jaulas de los animales. Aunque también puede que esta fuese la cocina para los animales, no fuese la principal. ¿Tú has visto alguna cocina más? Pues esto, no sé, parece que solo hay esta cocina, pero es muy raro. Es muy raro, la verdad. ¿Sabes? He pensado que a lo mejor aquí estaba la nevera con la comida de los pajaritos y tal. Pero no sé, solo hay esta cocina en principio. Aquí tenían como el gas y aquí el fregadero. Era bastante pequeñita. No sé, es una casa bastante extraña. Es muy curiosa. Mirad un detalle de la cocina que no había grabado. Tenían como agarradero aquí un Mickey Mouse en la puerta. Y bueno, mirad aquí más cosas de elementos de limpieza y todo esto. Y aquí junto al fregadero, bueno, estaba tirado al suelo, lo acabo de poner, tenían una muleta. O sea, esto nos dice o que tuvieron un accidente y bueno, estuvo un tiempo que necesitaban muleta, o que se hicieron mayores y ya necesitaban valerse de ella para moverse. No sé. Al salir de la casa, justo enfrente, tenía su negocio. Bueno, quiero que veáis esto muy atentos, porque si os acordáis en la primera parte, en la planta de arriba, encontré una fotografía de la entrada. Os dije que la entrada estaba ahora mismo repleta de vegetación y con muchos coches, y efectivamente, esta es la entrada. Aquí estaba el camino. Seguramente os esté poniendo por aquí la foto para que lo recordéis. Esta era la entrada, o sea, es impresionante lo que ha cambiado. Está todo llena de coches, la vegetación ha crecido por todas partes, tan solo queda este caminito transitable por aquí y bueno, pues así es como ha quedado. Me parece la verdad que espectacular cómo pasa el tiempo en estos sitios, y aunque sean solo 10 años, 15, se deja ver muchísimo el paso del tiempo en lugares como estos. ¡Wow! Impresionante, todo lleno de coches. Quizás se le fue de las manos el negocio o se hicieron muy mayores y no pudieron vender todos estos coches
Y al final pues acabaron aquí, en el completo olvido, en el olvido absoluto. Y ahora toca ir a este taller enorme que es donde el marido tenía todo el negocio de coches, aparte de todos los coches que hay por el jardín, que ya los podéis ver. Son una maravilla. Mirad qué locura de nave, donde nos encontramos en el almacén donde el hombre tenía su taller, su empresa de coches, que el negocio parece ser que era en plan desguace. Tenía muchísimos coches, muchos están pues completamente desvalijados, pero porque él sacaría todas las herramientas que hagan, todas las partes del coche que hagan falta para que puedan ser reutilizadas en otro coche. Fijaos, ¿veis? Incluso también podía ser incluso ebanista o reparaba muebles, porque tiene aquí un sofá dado la vuelta. Muchísima cantidad, o sea, realmente acumulaba muchísima cantidad de objetos. Mirad, qué locura. Es bonito, ¿eh? Madre mía, qué joya esta. Buah. Podría también coleccionar algunos coches, otros los... Ya veis, es una locura un poco. Tenía la vida montada de una forma, pues un caos gigante, pero oye, tenía su propio negocio. Y ella, ya sabéis, el negocio de los perritos, que ahora veréis el jardín, que no solo tenía perritos, o sea, tenía muchísimos animales. Era una locura. O sea, se habían montado pues sus negocios. Ah, Vendré, fijaos. Sí, tenía también coches en venta, ya veis, de todo. ¡Hola! ¿Escucha? Bueno, puede ser mecánico, pero sé que en la ITV tienen este hueco para mirar los coches por debajo. O sea que no era una ITV, pero esto era para arreglar, o sea, también sería mecánico. Tenía yo creo que un poco de todo. O sea, desguazaba coches para sacar partes que pudiesen ser reutilizadas, vendía otros tantos, era mecánico, o sea, aquí este hueco es para que él se meta y poder ver los bajos de los coches. Y aquí hay más coches. Buah, todo está, fijaos al final, hasta arriba de objetos, todo lleno, que hay que subirse en escalera ahí para verlo de arriba. Madre mía. Mirad este cochecillo, ¿cómo se llama este coche? Es un Renault. ¿Es un Renault? No, sí. Estamos ante el Renault 4 caballos creado en 1946. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. Este coche fue muy famoso, aparte de por su económico precio, por su nombre final, Renault 4x4, por sus 4 puertas, 4 plazas, algo muy poco común en aquella época, y sus 4 caballos. ¿Os imagináis que os venden ahora un coche de 4 caballos? Et seulement 6 litres aux 100 km. Demasiado rápido avanza la vida y demasiado pronto se acaba el tiempo. Ojo, me veo que me caigo al agujero este. La Susana está que le va a estallar la cabeza ahora mismo. Di cómo estás realmente. ¿En coma? Está en coma shock. Es algo que ahora decimos mucho cuando estamos nivel de hola, qué locura de sitio. O sea, fijaos, esta era la parte de la oficina y tenían aquí todos los documentos. De hecho, es que podemos llegar a leer Renault. Ah, pues todo esto es de Renault. Todo es Renault. Sí, trabajaba mucho con Renault porque todo esto es... Pero nada, no queda nada. Pero todo eran carpetas de Renault, no sé si lo estáis viendo. Pone Renault. Impresionante, ¿eh? Y aquí una silla de ruedas. Ha dejado Susana y la mochila suya, esa es suya y la cámara también. Pero tenían una silla de ruedas. Y la parte por la que bajaban las escaleritas y bajaban ahí para ver los bajos de los coches. Wow. Pascal dedicó toda su vida al mundo del motor, mientras su mujer entrenaba a los perros y compartían momentos de caza. Pascal
Pasaba horas y horas en esta nave, desguazando coches que compraba y arreglando otros tantos que le llegaban cada semana. Es impresionante ver cómo de un momento para otro todo se congela de pronto, quitándole el sentido que entendemos hoy en día de lo que es la vida, algo fugaz que se escapa de nuestras manos sin darnos cuenta. Aquí pesaban mira, aquí hay otro coche abierto. Fijaos que se quedó abierto con la idea de ser visto. Es como un abandono muy inmediato, si os dais cuenta, porque las cosas están a medias. Pascal tuvo tal devoción por su negocio que incluso ya en edad avanzada seguía trabajando en su taller. Los coches clásicos que habéis visto en vídeos anteriores los coleccionó durante su juventud y acabó sus días arreglando coches más actuales, con la ayuda de andadores y silla de ruedas para seguir con su labor. El coche con el capó abierto para ser reparado, todo preparado para ser usado. Un andador, ojo. Hemos visto unas muletas, ahora un andador, una silla de ruedas. No sé, es que algo dice que... Pero, ¿y por qué está todo como preparado para ser usado? Y de repente se quedó así. Abandono inmediato, es que es muy curioso. Y esto es un peso, pero para grandes... Para mucha cantidad, muchos kilos, porque es un peso gigante en plan de fábrica. O sea, que pesarían aquí... No sé, tenía muchísimas cosas. Ojo, que me estoy pesando y peso 500 kilos. ¿Tú de qué te ríes? ¿Qué es que... ¿Qué pone que peso 500? Dejo el Urber, chicos. Hasta luego, me voy al gimnasio. Adiós. 30, 40... Susana lo quiere arreglar. Dice que no, que es que ya está ahí puesto. Me da igual. Póngalo que... Están 420, o sea... Peso 61, 62 más o menos. ¿Pesas que 490 kilos, ¿vale? No... No, oye, ojo, a ver, ponte tú también aquí. No, sí que funciona, o sea, ¿ves? Sí, porque yo peso 50. Y tú, o sea, yo peso 500 y tú 50 kilos. Es que está rota la aguja. Oye, Entre las dos pesamos 110, sí, más o menos. Vale, a ver. Intenta Sí, no, sí, intenta ponerla recta. Sí, claro. Bueno, sí, Ahora se va a romper y la culpa va a ser Ay. Bueno, sí, iría más para arriba. Vamos a quitarnos un poco de peso ya que estamos, ¿no? Esto iría aquí, 50 cada... Uy, no, pero mira, pone que pesamos 120. Bueno, yo peso 61 y tú yo 50. 48, pues sí. Pues ya está. Nada. Bueno, después de haber arreglado el peso, aquí a la izquierda de los 120 kilos que tenemos, vamos a ver estas estanterías que me he quedado loca. O sea, no vamos a ver porque no puedo pasar, es que está inviable. Pero fijaos que van casi de suelo a techo y están hasta arriba de cosas, de pinturas, químicos, objetos para el taller, y se pierde ahí al fondo. O sea, es una locura de verdad, absoluta. Tenían una escalera incluso para poder subir arriba y bueno, no van a subir abajo. Ya sé que digo muchas veces cosas evidentes, se me van. Es la magia de estar aquí explorando y que se me olvida lo que estoy diciendo. Pero es impresionante, de verdad. Mira, ahora sí, se pone a cero. ¡Ole! Pues eso, que peso 500. Madre mía. No, pero bueno, la decadencia que hay es impresionante en todas partes. Y es muy grande, la nave es muy grande. Y la tenían justo enfrente de la casa, o sea que... Uy, va. He chocado con esto. Es que está todo lleno de cosas. Bueno. Impresionante. Todo lleno. Y así se ha quedado mínimo pues 15 años. Aquí parece que está como quemado. Hostia, no se puede abrir. Y wow. Ojo que ahí hemos visto una silla de ruedas y es que aquí hay otra silla de ruedas. Y lo que dice Susana es que hay gente de esta que se hace mayor y aún así no quiere parar, y puede que sea el caso de estas dos personas porque hay dos sillas de ruedas, pero claro, llegaron un momento, quizá un punto en el que ya no pudieron más o fallecieron y esto se quedó completamente en el olvido. Puede ser una de las teorías. Igualmente voy a intentar sacar información de la empresa. He visto un coche que tiene arriba un nombre y no sé si habrá algún documento por ahí que haya sacado que me pueda revelar algo. Voy a intentar pasar por ahí. Esto es
Esto es aceite, hay que tener mucho cuidado. Oh my God. A ver. Mira, todas las mesas llenas de tornillos, tuercas. Wow. Menudo congelado en el tiempo más impresionante, ¿eh? Impresionante. Está vencido hacia un lado. Las estanterías, si os dais cuenta, están vencidas. O sea, está todo inclinadísimo, a punto de caer. Un día esto se caerá y se perderá todo lo que hay aquí. Lo que hay en estas estanterías nos está delatando que Pascal aprovechaba muchísimos de los componentes de los coches que estaban para el desguace. Claramente nos deja ver esto, o sea, que hay tantísimas partes de coches que él lo que hacía era que venía gente, o sea, que la gente pudiese venir y decir qué fallo tenía en el coche, él lo veía y venía a esta zona en la que tenía todas las partes de los coches que él iba como desguazando, ¿no? Que iba sacando lo que se podía reutilizar, venía aquí y cogía pues lo que le hacía falta entre todos estos objetos que están hasta arriba. Madre mía, qué impresionante. Alambre aquí tirado. Fijaos que esto era antiguamente de un juguetito y lo utilizó luego el padre pues para seguir con su taller. Lo llenaba de herramientas y lo podía transportar. Pascal fue un hombre dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, a su pasión, hasta que su hora llegó. Nadie se preocupó por su legado, nadie quiso seguir su camino, pero al menos con este vídeo hemos podido revivir todos esos momentos y esos lugares que una vez, hace años, tanta vida tuvieron. Recordad que el tiempo pasa y no perdona. Jugad bien vuestras cartas.